Bienvenidos una vez más al repaso de Escuela Sabática. Tengo el gusto de poder acompañarlos semana a semana y ojalá que hoy también podamos disfrutar juntos de la lección número 4. Ya estamos avanzados en el trimestre y tiene por título la semana para nosotros La esperanza del Antiguo Testamento. Y como siempre no estoy solo, porque si no, no podríamos disfrutar de tan lindas reflexiones, sino que estoy muy bien acompañado y quiero introducir a quien tengo a mi derecha, al pastor Álvaro Gamarra. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal, Leo? Un gusto y un placer estar acompañando una vez más por acá. Gracias por acompañarnos. Y a mi izquierda tengo al pastor Edgar Horna. ¿Cómo anda, pastor? Muy bien, contento nuevamente de Qué estar bueno. contigo. Muchísimas gracias. Espero que ustedes disfruten también de este momento de encuentro con la palabra de Dios. Seguramente. Y si les parece, vamos a pedir a Dios que nos acompañe. Así que Álvaro, si te parece, nos dirigís para que Dios pueda bendecir este repaso. Bien, oremos. Buen Dios que estás en el cielo, Padre, gracias por la linda oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Acompáñanos, Señor, en este momento con tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Álvaro. Y ahora sí les voy a pedir que me acompañen a Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 17 y 19. Allí tenemos el texto central para esta semana, donde el apóstol Pablo nos habla un poquito acerca de Abraham. Dice lo siguiente: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Definitivamente un texto desafiante de comprender, ¿no? Pero tiene esta temática que venimos transitando hace unas semanas. El tema de la muerte, el tema del pecado, el tema del sufrimiento del ser humano. Y quería preguntarle al pastor Edgar, desde el Antiguo Testamento y en toda la Biblia nos percatamos de la esperanza, ¿no? Es un tema central. Génesis 3:15 en adelante, hay una esperanza. Hay un problema, hay una esperanza. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios, aún en medio de las duras injusticias que nos presenta la vida? Porque a veces el dolor parece injusto. Sí. ¿Cómo confiar a pesar de? Mira, es interesante porque tenemos aquí un caso peculiar que es el caso de Job, ¿no? Job sufrió una serie de situaciones más allá de lo que capaz muchos de nosotros no Tal cual. podríamos haber pasado, e inclusive cuando nosotros vemos todo el contexto, ¿no? Que Job no lo sabía de Claro. paso, para nosotros es injusto. Él no tenía nada que sufrir, era un hombre recto, una buena persona, y que el enemigo se haya enseñado con él y que le quite su familia, sus propiedades y la propia salud, Tal que cual. es algo que nos mantiene, realmente se hace bien difícil. Pero a veces muchos de nosotros estamos en una situación muy similar como la de Job. Y yo creo que el texto de Job, capítulo 25, nos puede ayudar, 19, nos puede ayudar a comprender algunos aspectos fundamentales. Primero, creo yo que el libro nos da un contexto. Él decidió ser fiel sin saber qué había detrás. Y así le contestó a la esposa, ¿no? Él era, después de revisar su vida, él sentía que no era culpable de nada, entonces no entendía el contexto y simplemente decidió ser fiel al Señor. Yo creo que ese es un primer elemento que nos puede ayudar a mantenernos de alguna manera confiados en el Señor. Aunque no sepamos qué hay detrás de bambalinas, Claro. pues sigamos fieles. Inclusive en el capítulo 13, verso 26, creo si más no me equivoco, hay una declaración que está justamente aquí también en la lección, ¿no? Que dice, aunque Él me matare, en Él voy a esperar. Wow. Eso a mí me sonó muy, muy fuerte, ¿no? Y me quedé pensando, ¿cómo lo podríamos nosotros vivenciar? Y se me ocurrió pensar en lo siguiente, ¿no? De repente una persona recibe una enfermedad terminal en el mejor momento de su vida y de repente eso corta muchos proyectos. Claro. Y si de repente eso era parte del plan de Dios, como a Job, de repente de alguna manera lo probó, y que de repente de esa forma yo me mantuviera fiel a Él, o que evitara algún tipo de viaje o alguna situación que me podría destruir, pues bien, agradecido al Señor porque esa situación, aunque no la entendí, aunque no la pude explicar, de repente capaz como Job podría de alguna manera ayudarme a mantenerme confiado en Él. Y lo tercero que me parece que es lo más determinante es estas palabras de Job en el capítulo 19, verso 25, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive. Claro. Que comprender eso, aunque él probablemente en su vida nunca había visto resucitar a un muerto, era algo que lo tenía bien claro. Y aunque su carne se podía destruir, él sabía que finalmente después de esa situación de la muerte, su Redentor que estaba vivo podía de alguna manera devolverlo a vida. Entonces, cuando uno tiene esos parámetros detrás, yo creo que esperar
es una actitud positiva, es Ujú. mirar la vida hacia el futuro con optimismo, con alegría, ¿no? Y eso cambia toda tu vida. Tal cual. Entonces, resumiendo, fidelidad y confianza Y en Dios. confianza. Mi Redentor vive. Así es. Wow. Y Job creo que sabía más del sufrimiento que nosotros, ¿no? Y creo que sí. Definitivamente. Y Pastor Álvaro, quería preguntarte en torno al Salmo 49, porque el salmista allí menciona de alguna manera que está seguro en la resurrección final. Es como que lees el Salmo, lees este canto, lees esta letra, esta poesía, y entendés que hay una seguridad en la resurrección final. ¿Qué elementos menciona el salmista que le permiten tener esta confianza, ¿no? Sí, mira, cuando nosotros leemos el Salmos 49, hay un texto que marca el elemento fundamental por el cual vos podés estar confiado en esta Ujú. resurrección, ¿no? Que recién lo decíamos, yo sé que mi Redentor vive, ¿no? Claro. Dentro del Salmos 49, el versículo 15, dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, Ujú. ¿no? Yo creo que si hay un elemento fundamental en la vida de una persona que te da la garantía de una resurrección, Ujú. de una nueva vida, es Dios. Claro. Es Dios. Y hablábamos recién de la confianza, y el Salmo 49 habla mucho acerca de en qué nosotros depositamos nuestra Ujú. confianza, ¿no? Y varios textos, versículo 6 dice, los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Versículo 11, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, Claro. dice, sus habitaciones por generación en generación, dan nombre a sus tierras. Es decir, estamos hablando de que hay muchos que depositan su confianza Ujú. en las cosas materiales que tienen Ujú. o lo que pueden generar acá en la tierra. Y no estamos hablando de que está mal tener posesiones materiales, No, claro. para nada, no está mal, está bien, sino el problema Ujú. está cuando depositamos nuestra confianza en eso, Tal cual. que eso nunca se nos va a ir, que siempre va a estar con nosotros, ¿no? Ujú. Y versículo 14 dice, como a rebaños que son conducidos a Seol, la muerte los pastoreará. Ujú. Es decir, la muerte va a perseguir a todos, tengas lo que tengas, te va a perseguir la muerte. Dice, el Seol será su morada, ¿no? Claro. Cuando hablamos de Seol en el hebreo, en el Antiguo Testamento, era ese lugar oscuro donde iban los muertos, ¿no? El Ujú. cementerio, la muerte, Ujú. ¿no? Versículo 17 dice, porque cuando mueran no llevarán nada, ni descenderá tras él su gloria, Claro. ¿no? Entonces, en este sentido, el Salmos 49 nos pone y nos dice, ¿dónde está puesta tu confianza? Ujú. ¿No? En tus bienes, en lo que tenés. Si tu confianza está en eso, no vas a llevar nada, no vas Tal a cual. ganar nada. Respetemos este texto, el Ujú. 15, que me encanta. Pero Dios redimirá mi vida del Ujú. poder del Seol, del poder de la muerte. Que nuestra confianza esté puesta siempre en Dios. Tal cual. Y ahí está el elemento, ¿no? La confianza ahora en aquel que te redime, en aquel que te puede redimir. Exactamente. Y Pastor Horna, continuando con la vista en los Salmos, menciona la lección del 71. Y allí es un salmo donde se habla de los abismos de la tierra, el abismo de la tierra. Y se dice que Dios nos levante de allí. ¿Qué significa esto, Pastor? Bueno, esa expresión abismo es una metáfora en realidad bastante recurrente en los salmos, que tiene detrás toda una ilustración, digamos, como para poder comprenderla. Ujú. Pasa que el territorio de las montañas de Judá están llenas de quebradas. Claro. Ellos lo conocen como wadis. En estas temporadas de verano, cuando a veces hay lluvias, o en el invierno, perdón, hay lluvias muy fuertes también, esos torrentes se convierten, o esos canales se convierten en grandes torrentes Ujú. y llevan piedras y mucho Claro. barro, y cualquiera que puede estar ahí pues puede morir fácilmente. Arrasado. Ujú. Claro. Además, se convierten en momentos de no lluvia también en caminos, Ujú. porque claro, entre subir, bajar montañas a veces es más fácil ir por el llano, digamos, Claro. de un lugar a otro. Pero en la antigüedad esos lugares, por su cantidad de cuevas, también eran lugares de escondite de ladrones. Ujú. Así que eran lugares oscuros, Claro. oscuros y peligrosos, ¿no? Oscuros porque también cuando uno ve que el sol ya va Ujú. cayendo, pues rápidamente las sombras van cayendo, así se vuelven fríos Claro. y se vuelven Inseguros. oscuros, inseguros al mismo tiempo, ¿no? Así que es una bonita ilustración que tiene dos particularidades en la Biblia. Ujú. Una que es como un lugar de muerte, porque también, por ejemplo, alrededor de la ciudad de Jerusalén hay dos valles Ujú. profundos. Uno de ellos es el Cedrón, que en la antigüedad se usaba como lugar de basura, Mira. donde se tiraban desmontes, Ujú. inclusive donde se echaban animales muertos, y algunas veces personas que morían y que no calificaban para ser enterrados en algún sepulcro particular eran echados ahí, Wow. ¿no? Entonces era un lugar de muerte. Ujú.
Pero en la Biblia esta metáfora tiene dos sentidos. Uno equilibra o se relaciona con este tema de la muerte propiamente dicho, y el otro tiene que ver con la depresión. Claro. Entonces, en cualquiera de las dos formas, el Salmo es interesante porque dice que Dios tiene el poder de rescatarnos de esta situación, Wow. de librarnos de esta situación. Y me gusta mucho este Salmo porque el versículo 3 pone la razón para eso y dice, sé para mí una roca de refugio, hablando de Yahvé, porque así empieza el Salmo con el versículo 1. Y luego dice, a donde recurra yo continuamente, tú has dado mandamiento para salvarme. Y termina con esta línea que es muy repetida en muchos salmos, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. O sea, yo puedo estar ahí en el abismo, pero tú me vas a poner arriba. Wow. Donde se construye siempre una roca, donde la roca es símbolo pues, de Cristo, ¿no? Qué linda promesa, ¿no? Muy, muy integral, porque comenzamos este trimestre y vamos a también ver un poco acerca de la realidad del hombre. Lo vimos la semana pasada. Y entonces, qué lindo entender que Dios te rescata del abismo material que a veces podemos tener, estar en lugares terribles, incluso del abismo que podemos sentir dentro nuestro, ¿no? Fantástico, pastor. Muchas gracias por esa explicación. Y Álvaro, te quería preguntar, porque la muerte es entonces una realidad en la vida del ser humano. Desde el pecado, la muerte pasó a ser parte de la realidad. Así es. La visión bíblica de la resurrección puede transformar nuestra actitud hacia la muerte, porque la muerte provoca desesperación y provoca todo tipo de emociones negativas en el ser humano. La visión bíblica de la resurrección puede transformar ese relacionamiento que tenemos con la muerte. Yo creo que sí, en gran manera, ¿no? Muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos siempre cuando nos entramos a cuestionar un poco de la vida es el simple sentido de dónde yo vengo, ¿no? ¿Cuál es mi propósito acá? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer acá en la tierra? Y sobre todo, ¿no? ¿Hacia dónde voy? Es decir, Claro. todo lo que estoy construyendo, el esfuerzo que estoy poniendo, ¿hacia dónde voy? ¿Qué pasa después de esto, ¿no? Son preguntas que uno a veces se plantea y que si no tiene una respuesta, si no tenés un propósito en la vida, no sabes el por qué viniste y tampoco sabes hacia dónde vas ni qué hay después de aquello, yo creo que caes, ¿no? En un estado de sentirte sin propósito, Claro. de sentirte ansioso, incluso hasta depresión te puede llevar porque a veces no le encontrás el sentido. Entender de que hay algo más allá de la muerte, hay algo más allá de esto, que mi propósito es construir algo para un futuro también, yo creo que cambia mucho tu mentalidad, ¿no? Y tu forma de ver la vida. Pienso, y en esta pregunta es muy personal, ¿no? Pero pienso muchas veces, estuve visitando hace un poco un hospital, ¿no? Hospital materno, infantil, donde en una sala estaban los niños y la enfermera nos dice, en esa sala están los niños que están a punto de morir. Wow. ¿No? Fuerte, ¿no? Y es fuerte porque uno entra y los ve y dice, pero ¿y estos chicos qué esperan después de esto? La madre, cuando lo mira al hijo, ¿qué espera? ¿Cuál es la sensación que tiene, ¿no? Y entender que hay algo después de eso, cambia tu mirada, cambia tu forma de cómo vos te sentís en el día a día, ¿no? Para una persona que ya está con años avanzados, que dice, bueno, ¿y qué es de todo lo que yo construí, de lo que hice, qué hay por delante? Una persona con enfermedad terminal, es decir, tengo algo mejor, ¿no? Y eso yo creo que es necesario, y es necesario compartirlo, ¿no? Como el psiquiatra Víctor Frank también hablaba del sentido, ¿no? El sentido como parte de la salud mental de las personas. Acá encontramos sentido, ¿no? Definitivamente. Pastor Horna, una cosa es tener vida y otra cosa es tener vida en abundancia. Lo dice la Biblia, ¿no? Sí. Quizás hoy hablaríamos en el entorno de la salud de la calidad de vida. La esperanza, la creencia en la segunda venida de Jesús, ¿impacta en nuestra calidad de vida? Yo creo que sí. No recuerdo un estudio específico, vagamente recuerdo haber leído alguno de ellos, en que la esperanza sí influye de alguna manera en nuestro estilo y calidad de vida. Hay muchos estudios sobre calidad de vida y sobre la esperanza de vida, Tal cual. que no es exactamente lo mismo que este valor que nosotros tenemos o este bien espiritual que se llama la esperanza, ¿no? Sí, muchos esperamos esperanza de vida, Claro. tener mejor... Vivir muchos años. Exactamente. Pero la esperanza como tal, yo creo que se afecta porque si la consideramos como un bien que trae a tu vida optimismo, que trae alegría, que trae paz y tranquilidad y una perspectiva de futuro diferente, entonces tu actuar tiene que ser con menos estrés, con menos preocupación, con menos sentimiento de culpa, si es que tienes una vida correcta con el Señor. De hecho, no tener estrés ayuda a tener más tranquilidad, a enfrentar las cosas con mayor ánimo, con mejor actitud. Así que
si de repente no necesitamos incluso una investigación para Claro. darnos cuenta de eso. Yo creo que muchos hijos de Dios han logrado experimentar aquello, ¿no? Ujú. Y cuando Jesús se refería a que podemos tener vida en abundancia, no necesariamente se refería a la vida eterna. Claro, tal Porque cual. él es bien explícito de paso, Ujú. ¿no? Cuando habla de vida eterna, habla de la vida futura. Tal cual. Pero cuando habla de la vida en abundancia, habla aparentemente de aquí. Wow. Y yo creo que no se equivocaba, porque finalmente eso es lo que espera que tengamos nosotros. Ujú. Y eso afecta a todo, Tal física, mental, espiritualmente, socialmente. Quienes de alguna manera mantienen una vida correcta Ujú. con Dios llegan a estar en paz con todos. Tal cual. Experimentan paz consigo mismo y con los Sí, demás. sí. Y eso cambia nuestra forma de vivir. Ujú. Wow, impresionante, pastor. Y Álvaro, te damos Ujú. la oportunidad de Ujú. responder a la última pregunta de nuestro Ajá. repaso. Sí. En torno a Daniel 12. Es un Ajá. libro apasionante. Ustedes saben que de Sí. allí se desprenden grandes profecías que hemos estudiado hasta nuestros días. Y te quería preguntar lo siguiente. ¿Qué esperanza de resurrección encontramos en los escritos del profeta, ¿no? Ujú. Daniel también tuvo que requerir esperanza en su vida porque le pasaron cosas difíciles desde Sí. chiquito, ¿no? Exactamente. Probablemente no volvió a ver a muchas personas en su vida. Ujú. ¿Qué esperanza podemos encontrar allí? Sí, justo Daniel capítulo 12 es el último capítulo de Daniel, ¿no? Y Daniel es un libro profético, es decir, que Dios a Daniel le reveló muchas de las cosas que Ujú. iban a pasar. Cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel, todos sus primeros capítulos, vemos que a través de la historia se han cumplido cada una de las profecías, Ujú. ¿no? Y termina el capítulo 12, y leo el versículo 1 y 2 porque me parece súper importante. Dice, en aquel tiempo, y esta palabra tiempo, esta parte final habla de los tiempos finales, ¿no? Ujú. Cuando se esté terminando todo acá en la tierra. Dice, se levantará Miguel, el gran príncipe. Claro. Este Miguel, a través de un estudio que no nos da el tiempo, ¿no?, para repasar Ujú. todo, pero se refiere a Cristo, ¿no? Claro. Este Miguel es Cristo. Entonces, en el tiempo final será Cristo, dice el príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, Ujú. y será tiempo de angustia, ¿no? Para uno será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, Claro. ¿no? Mm. El pueblo liberado es aquel pueblo que está esclavo. ¿Y esclavo por qué? Esclavo por el pecado. Wow. Hay un pueblo liberado. Y si un pueblo va a ser liberado, Ujú. este pueblo va a estar feliz. Y por otro lado va a haber un pueblo que va a estar con angustia, ¿no? Dice, muchos, serán liberados aquellos que están escritos en los libros, dice el Ujú. versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna Ujú. y otros para vergüenza, ¿no? Wow. Daniel, aquel que Dios le había manifestado el futuro, que vimos a través de la historia, que lo que él escribió se cumplió. Ahora también tenemos esta parte donde dice que va a haber para algunos vida eterna, Ujú. ¿no? Y qué bueno tener esto en las profecías, y qué bueno que Dios se lo haya revelado a él. Y me encanta cómo termina, y leo un último Ujú. texto, versículo 13, el último texto de Daniel, que dice, y tú, hablándole a Daniel, ¿no? Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Me encanta, una esperanza para todos, ¿no? Yo creo que este texto podríamos aplicarlo Ujú. para todos, ¿no? Y tú irás hasta el fin, reposarás. Tal cual. Todos moriremos en algún momento, ¿no? Podrás llegar a descansar, pero te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué lindo, ¿no? Entender que Dios tiene soluciones para nuestros problemas individuales, pero también para nuestros problemas como pueblo, ¿no? Ujú. Entender que Dios quiere un pueblo entrando en la Canaán celestial. Ujú. Así que hay planes colectivos también para todos Totalmente. nosotros. Definitivamente. Exactamente. Pastor Horna, muchas gracias. No, de nada. Álvaro, gusto. muchísimas gracias también por A ustedes. acompañarnos. Sí. Y gracias a vos que siempre te conectás para seguir esta transmisión, este programa, y te invitamos a compartir, porque en estas palabras encontramos esperanza y hay más personas que tienen que entender que la muerte ya tiene una solución para Dios. Así que te pido que compartas y nos encontremos la próxima semana para seguir estudiando la lección de Escuela Sabática. Que Dios te bendiga.